Hospital de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Voy a leer brevemente algunos aspectos curriculares de nuestra invitada que el día de hoy va a compartir sus conocimientos con nosotros. Actualmente, la doctora Lisa Potter es coordinadora de los servicios farmacéuticos de trasplante en este hospital de la Universidad de Chicago. Este centro de trasplantes trabaja con particularmente el trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas y células pancreáticas. La doctora Potter coordina un grupo de 3 farmacéuticos que proveen varios servicios farmacéuticos, entre ellos la atención farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico en todos los pacientes receptores de trasplante y donantes vivos. Además, dentro de sus saberes curriculares, también cabe resaltar que la doctora Potter es profesora, había sido profesora en el pasado en la Universidad de Boston y desde luego pues comparte con todos ustedes su experiencia y pues sin más, Lisa, bienvenida y te damos las gracias. Gracias. Para mí es un honor estar participando en este congreso con ustedes. Además, poder hablar de uno de mis temas favoritos, lo cual es el trasplante de órganos. Como ya se dan cuenta, español no es mi primer idioma, así pido que me disculpen los errores que seguramente voy a hacer, pero por lo menos espero que me puedan entender. La evolución del trasplante de órganos, el primer trasplante de órgano fue un trasplante de riñón entre gemelos idénticos en el hospital de Brigham and Women's en Boston. Fue exitoso solamente porque el par fue gemelos idénticos y así no corrieron el riesgo de rechazo. En esa época, el único medicamento había esteroides. Y no fue hasta que descubrieron el azatioprina que pudieron trasplantar órganos entre pares no idénticos. Puede ver que en los primeros 20-30 años los desarrollos en el área de trasplantes principalmente fueron procedimientos y aprendiendo a hacer las cirugías de órganos nuevos. Aprendieron a hacer trasplantes de hígado, luego de corazón, luego de páncreas. Pero pueden ver también que en los últimos 20 años los desarrollos han sido mayormente con los medicamentos, descubriendo medicamentos con acciones distintas, acciones más específicas, medicamentos menos tóxicos, más eficaces. Y fue en esa época que nació y que sigue creciendo este área de farmacia de trasplante. Decimos que los primeros farmacéuticos de trasplante como especializados en los Estados Unidos empezaron con la ciclosporina, o sea, en los medios de los 80, pero no fueron comunes hasta que en los últimos 10-15 años. Esa estrella representa cuando empezó el trasplante aquí en México. En el año 1963 se hicieron el primer trasplante de riñón y desde ahí ha sido creciendo. En el año 2012 hicieron alrededor de 2.400 trasplantes de riñón aquí en México y en los últimos años han aumentado la cantidad de trasplantes de hígado, de corazón. También hay centros que ahora están trasplantando pulmón y páncreas. Esos datos vienen del Centro Nacional de Trasplantes, que se llama cenatra.org. Ellos también presentan cuántos programas intrahospitalarios de trasplantes son autorizados en México. Pueden ver que hay más que 200 centros de trasplante de riñón, 62 de hígado, 42 de corazón, y etc. Y los programas principales
son aquí. Pueden ver que el Hospital General La Raza en el DF es lo que trasplanta la más cantidad de órganos. ¿Hay alguien aquí de uno de estos hospitales? Bueno, ¿hay alguien quien le interesa trabajar como farmacéutico de trasplante y a lo mejor en tiempo estarán trabajando en uno de esos? No, pero lo interesante para mí es que el hospital como número 1 para hígado solo trasplanta 15 órganos cada año. O sea, no tiene que ser un programa muy grande para ofrecer un servicio importantísimo a la comunidad donde viven. Ahora, el paciente, para tener éxito, cuenta del trabajo de todo un equipo de trasplantes. No importa dónde sea en el mundo, supongo que todos pueden estar de acuerdo que el médico, el cirujano y la coordinadora forman el coro de este equipo. Pero yo pienso que esos demás son igualmente importantes. La trabajadora social. ¿Por qué? Porque 3 razones principales. Hay algunos pacientes que sufren para aceptar su enfermedad. Hay otros que sufren para aceptar la realidad que el órgano quien salvó la vida de uno vino de un donante cadavérico. Es una forma de pensar, es una realidad que es muy raro para uno aceptar. Algunos lo aceptan bien, pero a otros le sufren un poco en esto. Y la tercera razón es porque al ser un receptor de un trasplante requiere mucho trabajo, requiere muchas visitas a las clínicas medicales, requiere muchos laboratorios diarios, hay que tomar muchos medicamentos, son costosos, y la trabajadora social le puede ayudar en coordinar todo eso. La coordinadora financiera, no sé en otros sistemas de salud si es tan importante que en los Estados Unidos, supongo que sí, pero no estoy segurísima. Ella o esta persona es la quien asegura que el hospital será pagado para hacer el trasplante, que el cobertura o el seguro que tiene el receptor cubre el seguimiento que necesitará después del trasplante. Pero en nuestro caso, nuestra coordinadora financiera busca o está con enfoque de las necesidades del hospital y no tanto las necesidades del paciente. O sea, está enfocando en asegurar que el hospital y los médicos están pagados, pero este paciente, después del trasplante, necesita tomar sus medicamentos y no presta tanta atención en qué tiene que pagar ese paciente para obtener esos medicamentos mes tras mes. La dietética es importante porque hacer un trasplante en un paciente con un área de superficie corporal menos que 15 o más que 35 corre un gran riesgo de mortalidad y más riesgo de complicaciones. Así, si tenemos un paciente candidato, es el dietética que le ayuda a aumentar o disminuir de peso para disminuir el riesgo que corre al recibir un trasplante. La enfermera, las coordinadoras también son enfermeras, pero esta refiere a las enfermeras que cuidan a los pacientes mientras están internados en el hospital. Son ellas quienes están las 24 horas del día con los pacientes. Son ellas que saben más que cualquier otra persona cómo está el paciente, cómo siente el paciente. Y si ellas, respecto a los medicamentos, son ellas que les dan cada dosis. Aprovechamos de eso para que la enfermera nos ayude a educar al paciente. Cada vez que le entrega sus medicamentos, le está preguntando, ¿sabes para qué es esto? ¿Sabes cuántos miligramos contiene esta pastilla? Y por último, pero lo más importante, pero muy importante, es el farmacéutico. Ahora voy a enfocar más en el farmacéutico y 2 responsabilidades que tenemos nosotros como parte de este equipo. En el lado de izquierda
son las cosas de que preocupan los médicos y en el lado de la derecha son las cosas de que preocupen los pacientes. Los médicos están preocupados por seleccionar los medicamentos apropiados, la dosis apropiadas, navegar el formulario del hospital, monitorear la farmacocinética, efectos adversos, identificar y manejar interacciones entre los medicamentos. Los pacientes están preocupados por los costos a navegar el formulario de sus seguros, de los efectos adversos que están sintiendo, de la complejidad del régimen. Ellos llenan sus recetas como mensualmente, pero nosotros estamos haciendo cambios hasta cada semana o 2 veces cada semana. Cada vez que los pacientes van al laboratorio para un saco de muestras, hay un chance de que estamos llamándoles para hacer un cambio de dosis. Así que cada paciente tiene que tener un sistema de manejar estos cambios, porque los cambios vienen mucho más rápido que vienen físicamente al hospital para recibir consejos escritos. Y por fin, ellos entienden la importancia que son los medicamentos, especialmente los receptores de corazón, pulmón e hígado. Saben que su vida depende de los órganos y los órganos dependen del uso correcto de las medicinas. Entonces sienten mucho estrés, que quieren entender, quieren poder hacer todo perfecto, pero solo lo pueden hacer si hay alguien que trabaja junto con ellos para coordinar y organizar todo. Y ese es el papel del farmacéutico. El trabajo del farmacéutico de trasplante se puede dividir en 4 áreas distintas: la atención al paciente, las responsabilidades administrativas, la educación y la investigación. Vamos a hablar primero del cuidado, de la atención al paciente. Eso quiere decir que nuestros pacientes no son solo los internados en los hospitales, ni solo los que vienen para unas visitas clínicas, pero también son todos nuestros pacientes viviendo en sus casas. Ellos nos llaman con preguntas, están viendo a otros médicos le están dando consejos, nos llaman para chequear si este medicamento que recetó otro médico está bien con los que están tomando para su trasplante. Así que tomamos el punto de vista que cualquier persona que ha recibido un trasplante en nuestro centro es nuestro paciente, no importa dónde sea, no importa dónde sea. Desde el punto de vista del paciente, hay 4 fases específicas. La fase candidato, cuando por ejemplo un nefrólogo refiere un paciente al centro de trasplantes pensando que un trasplante es lo que requiere ese paciente. Mientras un paciente es en esta fase, tiene que tener visitas con la mayoría de los miembros de nuestro equipo de trasplante, tiene que someterse a pruebas, laboratorios y todo, una lista de evaluaciones que tenemos que hacer para decidir si un trasplante es correcto para este paciente o no. Si decidimos que sí, el paciente va a la fase de esperando. Su nombre es añadido a la lista de espera y ahí espera hasta que recibe su llamada. Cuando recibe su trasplante, hay una fase donde está el receptor internado, recién trasplantado, y luego el fase D, que es receptor trasplantado viviendo su vida. Como farmacéutico tenemos responsabilidades específicas en cada una de esas fases. En el fase candidato, cada paciente referido a nuestro centro tiene una cita de media hora con el farmacéutico. Durante esta visita, colectamos el régimen de medicamentos, las vacunas, las alergias, incluyendo reacción, la farmacia que usa y el seguro o cobertura para los medicamentos. También informamos al paciente qué esperar respecto al régimen de medicamentos,
Informamos algo de los riesgos que viene acompañado, incluyendo ciertos efectos adversos, incluyendo infecciones, incluyendo cánceres. También les informamos de los costos que viene acompañado. Cuando hago uno de estas, lo que llamamos evaluación farmacéutica de trasplante, esos dos materiales son los que traigo a la visita. En el lado derecho puedo mostrar al paciente si usted recibe un trasplante de riñón. Aquí puedes ver, este es lo que vamos a esperar o vamos a recetar, que tomará este diario. Y pregunto, no tomo tiempo en enseñarle cada medicamento, lo que nombre, lo que hace, porque es demasiado. Solo le pregunto, viendo eso, ¿puede imaginarse tomando esas medicinas? ¿Puede tomarlas sin masticarlas? ¿Puede tomar medicinas hasta 3 veces al día? Solo para que puedan empezar a imaginarse como receptor de trasplante. Y en el lado izquierdo son los costos que vienen acompañados de los medicamentos en los Estados Unidos. El régimen que estamos recetando cuesta como $4,000 mensual. Es una locura, pero decimos a cada paciente, esto es lo que valen, eso no es lo que tú o usted tendría que pagar. En esta columna blanca apuntamos cuál es el parte que corresponde al paciente debido al seguro que tiene, para que el paciente pueda decidir si mi seguro es suficiente, si estoy lista o entiendo que tengo seguro y que pagan un parte, pero lo que me queda no es suficiente. Y en ese momento tendremos nosotros a hacer más aplicaciones a organizaciones benéficas y otras cosas. Esto no quiere decir que el paciente no requiere un trasplante, solo quiere decir que nosotros tenemos más trabajo que hacer para que el paciente puede obtener las medicinas que necesita. Pero en 3 años de haciendo estas evaluaciones farmacéuticas, solo he votado no, solo he yo evitado que un paciente reciba un trasplante 2 veces. Una fue un año de 18 años, viendo esas medicinas, me dijo que nunca voy a tomar tantas medicinas. Nunca, no. Sus papás estaban en el cuarto y le dije, si tú me dices eso, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y dije, sí, sé y no me importa, nunca voy a tomar. Entonces, qué bueno que identificamos esto en ese momento y no después. Si ya está puesto el riñón, ¿qué vas a hacer? Sería un desastre. El segundo fue un paciente que no pudiera pagar su parte. Le damos las aplicaciones para cubrir o de un programa que le cubre los costos y no lo hizo su parte, nunca llenó la aplicación. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Fuera de esos dos, la mayoría del tiempo es más, los pacientes nos dicen que es en este momento que se dan cuenta que no es un sueño, que es la realidad. Se pueden ver lo que viene y lo toman en serio. Mientras los pacientes están en el fase esperado, nosotros actualizamos esta evaluación farmacéutica anualmente. No volvemos a ver al paciente cara a cara, solo revisamos la historia médica para estar seguro que no hay cambios importantes, cambios en el seguro, cambios con los medicamentos que nos lleva a cambiar nuestro trabajo. En el fase C, cuando el paciente es trasplantado, diario nosotros revisamos el régimen para asegurar que cada medicamento tiene indicación, que cada problema es tratado, que cada medicamento tiene uso correcto, incluyendo formulario, la dosis, la frecuencia, el horario. Interacciones y efectos adversos son identificados y manejados. Y asistimos con las transiciones del cuidado, incluyendo reconciliación de medicamentos y educación al paciente. La mayoría de los errores que ocurren en nuestro hospital son los con transiciones del cuidado.
El segundo es problemas que tiene el paciente que son ignorados o olvidados por los médicos. Después de un trasplante están buenísimos en ordenar, pedir, recetar, no sé cuál palabra usar, pero los inmunodepresores, los profilaxis de infecciones, pero muchas veces olvidan que este paciente tiene enfermedades aparte del trasplante, que este paciente tiene hipertiroidismo o que este paciente sufre depresión y estas otras medicinas que no son afectados por el trasplante, el paciente todavía los necesita. El segundo más común es formularios. Por ejemplo, un paciente que necesita recibir sus medicamentos por un tubo y piden el micofenolato o el valganciclovir por tableta, pero no puede